Jóvenes, Buenas noches, doctora. Sí se ve. ok. Entonces vamos a hacer una clase de insuficiencia respiratoria, es una clase muy importante, donde, si ven ustedes, por ejemplo, un paciente de emergencia que ventila rápidamente, que está desesperado, que dice que quiere oxígeno, etcétera, etcétera, si ven así, no pueden decir que está en insuficiencia respiratoria. Para que ustedes digan que tiene insuficiencia, necesitan tener este resultado de gases arteriales. Y esos resultados tienen que decir que la presión arterial de oxígeno esté en menos de 60 para decir insuficiencia respiratoria de tipo 1 o hipoxémica, o la presión de CO2 más de 50 milímetros de mercurio es insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica. Entonces, así lo vean desesperado, no pueden decir. Entonces, vamos a hacer la definición de insuficiencia respiratoria. Vamos a ver un poco de gases arteriales y los mecanismos de la insuficiencia respiratoria, para que vean hace cuánto tiempo se habla, ¿no?, de insuficiencia respiratoria y con gases arteriales, especialmente de una enfermedad tan aguda como la distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Entonces, la definición de insuficiencia respiratoria, como les dije, es gases arteriales. Cuando la presión de oxígeno esté menos de 60, es insuficiencia respiratoria tipo 1. Mayor de la presión de CO2 mayor de 50, insuficiencia respiratoria tipo 2. Es necesario ver el concepto de lo que es la disociación de la hemoglobina por el oxígeno. Ustedes saben que la hemoglobina es el transportador del oxígeno y lo lleva a los tejidos, ¿no es cierto? Entonces depende de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para que le entregue el oxígeno al tejido. Si, por ejemplo, está desviado hacia la línea verde, significa que la hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno y no lo va a entregar. En cambio, si la hemoglobina tiene poca afinidad, lo entrega al tejido, ¿no? Y eso es lo esperado, que entregue el oxígeno al tejido. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el pH esté ácido, o cuando hay aumento de temperatura, o cuando hay un aumento del 2,3 difosfoglicerato. Entonces, la hemoglobina que tiene el oxígeno, cuando lo entregue al tejido, se va a convertir en hemoglobina desoxigenada o hemoglobina reducida. Para tomar los gases arteriales, necesitamos hacer esta maniobra, que es verificar que tengo pulso tanto radial como cubital. Porque a veces cuando solamente hay un pulso radial y daño en la arteria radial, entonces no hay arteria que lleve sangre en la mano. Entonces tengo que verificar que hay en las dos arterias. Una vez que he verificado, palpo bien la arteria radial, limpio y la punzo. Entonces va a salir una sangre roja, rutilante y como en forma de pulso, ¿no? Luego se lo mando a examinar y tengo que presionar, porque si no presiono, se va a formar un gran hematoma, ¿no? Y entonces ahí vamos a examinar los gases arteriales. Acá hay el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, es importante saberlo, que significa que el pH está inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones. Entonces, si tengo un montón de hidrogeniones, mi pH va a estar bajo. Si tengo pocos hidrogeniones, mi pH va a estar alto, ¿no? Y se, mm, se cumple, ¿no? La definición del pH. Am, lo mismo, acá tenemos nosotros los valores normales de los gases arteriales. Entonces, acuérdense, en lugar de que estar aprendiéndose los valores, apréndanse que el pH es 7,40 más menos 0,5, que la presión de CO2 es de 40 más menos 5, que el bicarbonato es 24 más menos 2,
entonces ya se pueden aprender más o menos la mayoría. ¿Ya? El pH también tiene que ver con la cantidad de CO2. El CO2 vendría a ser algo ácido también, ¿ya? Viene del aparato respiratorio, pero se comporta como un ácido. Entonces, si yo tengo un montón de CO2, voy a tener un pH ácido. Y el bicarbonato, al contrario, se convierte como, o se comporta como un álcali, ¿no? Entonces, yo tengo más bicarbonato, entonces mi pH va a ser alcalino. Es importante también saber el sistema tampón buffer del bicarbonato. Este, si yo, por ejemplo, tengo muchos hidrogeniones porque tengo una enfermedad como cetoacidosis diabética, estos hidrogeniones por la anhidrasa carbónica se pueden convertir en agua y CO2. Y este CO2 yo lo puedo eliminar por la respiración, ¿no? Es una forma de compensar esta acidosis eliminando el CO2. Am, ya habíamos dicho de que un pH menor de 7,35 es ácido y más de 7,45 es alcalino. Otra ecuación importante es esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación que dice que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, es decir, más pH, más bicarbonato, menos pH, menos bicarbonato. Pero también es inversamente proporcional al CO2, es decir, más pH, menos CO2, ¿no? Eso es lo que quiere decir. En forma resumida, así, ¿no? El pH es entonces directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, para cumplir eso, vamos a ver, vamos a llenar este cuadro. En acidosis metabólica, ¿cómo estará el pH? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿El pH bajo o el pH alto? ¿Bajo? Exacto. Y entonces, ¿cómo se encontrará el bicarbonato? ¿Bajo también? Bajo, ¿no es cierto? Hemos dicho la ecuación de ah, veamos, esa ecuación nos dice que el pH es directamente proporcional al bicarbonato. Entonces, cuando el pH esté bajo, bicarbonato bajo. Y cuando se trata de una alcalosis metabólica, ¿cómo está en el pH? ¿Aumentado? Aumentado, Aumentado. ¿Y el bicarbonato entonces? aumentado. Aumentado. Exactamente, así es, ¿no? Entonces se cumple la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero la ecuación también decía que el pH es inversamente proporcional al CO2. El CO2 tiene mucho que ver con la respiración, ¿ya? El CO2 es como un ácido en la respiración. Si estamos en acidosis respiratoria, ¿cómo está el pH? Acidosis. Disminuido. Así es, disminuido. ¿Y cómo estará el PCO2? Aumentado. Así es, porque es inversamente proporcional, ¿no? En el caso de la alcalosis respiratoria, ¿cómo estará el pH? Aumentado. Así es. ¿Y el CO2? Disminuido. Así es, miren, ¿no? Se cumple entonces la ecuación. Ok. Nuevamente tenemos los valores normales, ¿no? Pero, no es que tengamos los valores definidos siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas viven en la altura, cambian estos valores, ¿no? Miren, a nivel del mar, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno es más o menos 90 milímetros de mercurio, más de 80 por lo menos. Pero si uno está en La Paz, ¿no? En la ciudad de La Paz, la presión arterial de oxígeno disminuye a 60 milímetros de mercurio. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer, por ejemplo, su serum a Cerro de Pasco, donde hay altura, y ustedes tomen gases arteriales, nunca por nunca van a encontrar su presión de oxígeno más de 90, ¿no? Porque lo normal es de acuerdo a la altura que disminuye la presión de oxígeno, ¿ya?
No solamente por la altura, sino también por el sexo, ¿ya? Por el sexo también puede variar la presión de oxígeno en el hombre y en la mujer. Muy bien. Mm, ya eso ya habíamos visto. Ya. Estos trastornos tienen que tener también una forma de compensar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica porque tengo insuficiencia renal, entonces mi bicarbonato va a estar disminuido. Como tengo bicarbonato disminuido, estoy en ácido, no puedo tener lo respiratorio también en ácido. Entonces, por lo tanto, va a bajar mi PCO2 para compensar esta acidosis metabólica. Igual la acidosis respiratoria. Si tengo acidosis respiratoria, mi pH va a estar bajo, pero hemos dicho que el CO2 se comporta como un ácido en respiratorio. Entonces, la acidosis respiratoria se comporta con un PCO2 alto. Pero para compensar, tengo que tener más bicarbonato, ¿no es cierto? Porque este ácido tengo que compensarlo ahorrando bicarbonato por el riñón. Entonces, siempre las trastornos ácido-base siempre van a tener una forma de compensar. Ya. Algo importante que debemos saber es cuáles son las estructuras del aparato respiratorio y qué funciones están cumpliendo, ¿no? Acá hay un esquema de lo que es la vía aérea, o sea, tráquea, bronquios, etcétera, hasta el alveolo. Entonces, todo este sector se va a encargar de la ventilación, es decir, de meter el aire hacia el alveolo, con oxígeno, claro, ¿no? Con el 21% de oxígeno. Entonces, cualquier fuerza muscular, ósea, sistema nervioso central, etcétera, que me garantice meter el aire hacia el alveolo, tiene que ver con la ventilación, ¿ya? Entonces, una persona, por ejemplo, que tenga, no sé, una alteración muscular y no tenga la fuerza para meter, hay un trastorno de la ventilación. Entonces, acá está el alveolo. Este es el espacio o membrana alveolo capilar y acá tenemos el capilar. Entonces, el intercambio de gases, o sea, el oxígeno que va a pasar al capilar y el CO2 que va a salir al alveolo, eso se llama difusión, ¿ya? Difusión de gases. Y finalmente, cuando la sangre venosa por la arteria pulmonar, después de ser oxigenada, sale sangre arterial por la vena pulmonar, eso se llama perfusión, ¿ya? Perfusión. Entonces acá vemos un esquema de lo que es la difusión. En la difusión, miren, en la sangre venosa, la presión de oxígeno es de 40. Va hacia el alveolo hace el intercambio y ahora mi presión ya no es 40, sino mi presión de oxígeno es de 100, ¿no? Entonces la sangre venosa, después de la difusión, se convierte en sangre arterial. Pero hay una parte del aparato respiratorio, que es la tráquea, los bronquios grandes, bronquios segmentarios, etcétera, que no van a estar en contacto con los vasos sanguíneos y no van a producir esa difusión. A este espacio se llama espacio muerto anatómico. ¿Por qué? Porque va a contener aire, ¿no? Va a contener aire con oxígeno, pero que no va a participar en la difusión de gases. También es importante saber de que en la presión intrapleural, o sea, entre el pulmón y la caja torácica hay una presión negativa que se llama la presión pleural. Esta presión intrapleural es mayor en el ápice y es menor en la base. ¿Qué significa? Que cuando ingrese más aire, ¿no? Cuando ingrese el aire por la vía aérea, a donde va a ingresar más es en la base. ¿Por qué? Porque hay menos presión negativa ah, pleural, ¿no? Intrapleural. Y en el caso de la circulación también va a ser diferente en el aparato respiratorio, ¿no?
Va a haber mayor flujo sanguíneo, mayor circulación en las bases y menor a nivel del lápice. Perdón. Y eso tiene que ver pues con la posición de la persona, ¿no? Porque cambia también si el paciente se echa y tiene que ver también con la presión de la gravedad. Es un concepto importante también que ustedes sepan la relación ventilación-perfusión. ¿Qué dice la relación ventilación-perfusión? Dice que yo debo de tener la misma cantidad de alvéolos y la misma cantidad de capilares. Es decir, si yo tengo un alvéolo, tengo que tener un capilar también. Y si tengo 1000 alvéolos, debo tener 1000 capilares. Entonces debe tener esa relación de uno, ¿ya? ¿Para qué? Para que se lleve a cabo bien la ventilación, y la difusión de gases. Hay una ley que se llama ley de Fick. ¿Qué dice la ley de Fick? Dice que el intercambio de gases es directamente proporcional a la pared o al engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Entonces, mientras más grueso esté esta membrana, los gases no van a poder difundirse. Eso es lo que dice la ley de Fick. Entonces vamos a ver ahora insuficiencia respiratoria. Como les dije, teníamos dos insuficiencias respiratorias, la hipoxémica y la hipercápnica. La hipoxémica, cuando la cantidad de oxígeno es menos de 60 mililitros de mercurio, y la hipercápnica, cuando la cantidad de CO2 es más de 50 mililitros de mercurio. Hay otra clasificación también de insuficiencia respiratoria aguda, crónica y crónica reagudizada. Entonces vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos los valores normales de pH, CO2, oxígeno y bicarbonato. Entonces, viene un paciente y su pH es 7,30. ¿Cómo está? ¿Cómo dicen ustedes? Disminuido. Exactamente. Entonces, ¿sería acidosis o sería Acidosis. un ratito ya? Sí, diga. Me disculpan un ratito, ¿ya?
Bien. Entonces estábamos diciendo que el pH, ¿cómo estaba el pH? Disminuido. Exacto. Entonces cuando el pH está disminuido en sangre se llama acidemia, ¿ya? ¿Cómo está el CO2? Aumentado. Ajá. Y el CO2 representa el aparato respiratorio, entonces sería una acidosis, ¿qué cosa? Respiratoria. Exacto, una acidosis respiratoria. ¿Cómo está la presión arterial de oxígeno? Normal. Así es. ¿Y cómo estará el bicarbonato? Normal también. Así es. Entonces, cuando yo tengo una acidosis respiratoria, en teoría, el riñón tendría que compensarlo aumentando el bicarbonato. Pero cuando no lo aumenta, cuando está normal, significa que este trastorno es agudo, que no le ha dado tiempo al riñón para ser compensado. Entonces yo puedo decir que se trata de una acidosis respiratoria aguda porque no lo compensó el riñón. Y si al final de todo lo que ha pasado acá, el pH se mantiene anormal, entonces es una acidosis respiratoria aguda no compensada. Porque no me interesa qué pase con el CO2, con el oxígeno, el bicarbonato. Finalmente, lo más importante de todo es el pH, lo más importante. Si el pH no se regula, entonces todas las células tienen una alteración en su función, en su conformación, etcétera, ¿ya? Pero yo les dije que el PCO2 mayor de 50 era una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Entonces, cuando yo hablo ya de diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ya todo lo demás no me interesa. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria es mucho más grave que cualquier acidosis respiratoria, ¿ya? Entonces, realmente lo que tiene este paciente es una insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, ¿ya? Entonces ya no me interesa decir que tiene acidemia, que tiene acidosis respiratoria, que no la compensó, etcétera. Ya no. Pero si, por ejemplo, la presión arterial de CO2 hubiese sido, este, no sé, 48 ponte, ¿no? 48. Entonces ahí sí, hablo acidosis respiratoria, etcétera, 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 ¿ya? Pero cuando yo estoy hablando de insuficiencia respiratoria, ya todo lo demás ya no me interesa, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los mecanismos de insuficiencia respiratoria. Primero vamos a ver la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, acá está representada la vía aérea, tráquea, bronquios. Acá está el alveolo, el capilar pulmonar y acá está la membrana alveolo-capilar. ¿Qué significa la disminución de la fracción inspirada de oxígeno? Significa que en el medio ambiente no hay oxígeno. Entonces, así yo tenga mi pulmón sano, mis capilares normales, ¿qué oxígeno va a entrar si no hay oxígeno? Como ocurre, por ejemplo, cuando, no sé, ustedes han visto las películas cuando quieren encerrar a una persona en un ataúd y le ponen este oxígeno hasta cierto límite, ¿no? Y dice, si no me pagan la recompensa, se le acaba el oxígeno y se muere, ¿no? Entonces ahí el medio ambiente es dentro del ataúd, que está sin oxígeno. Lo mismo ocurre así, ¿no? Esa es disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Que también puede ocurrir cuando uno sube a la altura, ¿no? Cuando uno va a Cerro Pasco, por ejemplo, ¿no? También ahí la presión parcial de oxígeno inspirado está disminuido, ya no es 100% como a nivel del mar, sino 60%. Entonces, por eso es que uno siente que le falta el aire cuando está en la altura, ¿no? O cuando, por ejemplo, está encerrado en una mina, ¿no? Como ocurrió hace mucho tiempo en los mineros, en Chile, ¿no? Que se quedaron encerrados, atrapados en una mina. Entonces, la prioridad de la gente que quería salvarlos era primero administrarle oxígeno. Entonces llegaron a poner un tubo y por el tubo administraban el oxígeno, ¿no? Ese era el primero. Y lo segundo era el agua. Muy bien. Entonces, cuando hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ¿cuál será el gas que está afectado? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono?
el oxígeno. Exacto, va a estar disminuido. Entonces será una insuficiencia respiratoria de tipo 1 hipoxémica. ¿Ya? El otro mecanismo es la hipoventilación alveolar. Entonces, yo tengo ya mi cantidad de oxígeno en el medio ambiente normal, pero no tengo la fuerza necesaria para meter hacia el alveolo esa cantidad de aire con oxígeno. No puedo. Porque de repente tengo mal mi estructura nerviosa, porque de repente tengo parálisis muscular, porque de repente me tomé no sé, ¿cómo se llama? Relajantes musculares porque me quería suicidar, qué sé yo, X, ¿ya? Pero finalmente no tengo fuerzas para meter el aire, ¿ya? Entonces eso se llama hipoventilación. ¿Puede ser cuando tenga una enfermedad del sistema nervioso central? Sí, podría ser, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso central justo está el aparato, el centro respiratorio. Puede ser que de repente, esté con un paciente con apnea del sueño, también, ¿no? Entonces no voy a meter el oxígeno o el aire, no voy a meter a mi alveolo, a pesar de que en mi atmósfera la cantidad es suficiente. Por eso es que necesito un aparato que le meta el oxígeno, ¿no? Puede ser que de repente haya una alteración neuromuscular como, por ejemplo, el tétanos, Guillain-Barré, miastenia gravis, distrofias musculares, que al final impidan que yo tenga fuerza para meter el oxígeno a mi alveolo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el Guillain-Barré. Y entonces yo tengo que utilizar algún mecanismo para meter el oxígeno que no lo puede hacer mi cuerpo, ¿no? O puede ser que de repente tenga una enfermedad ósea, ¿no? Como por ejemplo la cifoescoliosis, ¿no? O que de repente tenga una, este, mm, una alteración a nivel de las costillas, ¿no? Entonces finalmente tampoco voy a tener fuerza para poder meter el aire a mi alveolo. Y entonces se llama hipoventilación. ¿Ya? O de repente es una enfermedad muscular, como la enfermedad de Duchenne, ¿no? Donde hay destrucción muscular. Entonces, el músculo me va a impedir, que yo meta el aire. No voy a tener fuerza para meter el aire. Doctora, disculpe Sí, que la interrumpa. sí. No está grabando la clase. O sí, pero tendría que salir y en el otro grupo la tiene grabada. Lo pueden compartir, ¿ya? Ya está bien, doctora. Ok. Y tenemos finalmente, allá, cuando es hipoventilación, entonces el gas afectado es el CO2, ¿ya? ¿Por qué? Porque el CO2 es directamente proporcional a la ventilación. Entonces tengo poca ventilación, mi CO2 está aumentado. Entonces voy a tener insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercárnica. Ahora vamos a ver una alteración de la difusión. La membrana alveolo capilar está engrosada, como decía por eso esa fórmula de Pick que decía, ¿no? Que si hay un aumento del grosor de la membrana biocapilar impedía la difusión de gases, entonces no puede pasar el oxígeno. Como la fibrosis pulmonar, ¿no? Como ven ustedes acá en la tomografía, esta membrana alveolo-capilar está engrosada y no permite que el oxígeno pase. Por lo tanto, la insuficiencia respiratoria que voy a tener es de tipo 1 hipoxémica. Pero ustedes me dirán, ah, ya, lo mismo pasa con el CO2. No, no, lo mismo no pasa. ¿Por qué? Porque el CO2 tiene 20 veces más poder de difusión que el oxígeno. Entonces, el CO2 sí se pasa normal, pero el oxígeno no puede entrar. Y les había dicho el concepto de la difusión, ventilación, perfusión, que debía haber, si un alveolo, un capilar, o 1000 alveolos, 1000 capilares, ¿no? Entonces debe haber una relación de ventilación-perfusión que más o menos esté entre 0,8 a 1,2, que en forma
práctica es uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si acá tengo la ventilación y acá está la perfusión, ¿no? ¿Qué pasaría si hay una obstrucción en la perfusión? ¿Ya? No pasa la sangre. Entonces, el oxígeno con el aire va a pasar por acá y no va a poder hacer el intercambio, ¿ya? Al no poder hacer intercambio, este alveolo, toda esta cantidad de alveolos se van a convertir también en espacio muerto. ¿Por qué? Porque no intervienen en el intercambio gaseoso. ¿Y qué pasaría si al revés hubiese una alteración a nivel del alveolo y no pasa el aire? Entonces viene la sangre venosa, tendría que haber difusión de gases y se convierte en sangre arterial. Pero como no lo voy a poder hacer porque el alveolo está dañado, como en una neumonía, por ejemplo, entonces la sangre arterial, perdón, la sangre venosa viene, no se puede convertir y la sangre venosa sigue pasando hacia la sangre arterial. Y eso se llama shunt arteriovenoso. Entonces dijimos insuficiencia respiratoria de tipo 1 hipoxémica es cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio. Y insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercápnica es cuando la presión de CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Hay una enfermedad muy grave que se llama síndrome de distrés agudo del adulto, ¿no? Es la enfermedad más grave que puede tener el aparato respiratorio, donde hay un proceso inflamatorio y luego un proceso infeccioso, fibrótico, ¿no? Este es el alveolo normal, con sus células tipo 1, tipo 2, sustancia surfactante que impide que se colapse el alveolo, su macrófago y la circulación normal, ¿no? Cuando hay esta injuria, esta distrés respiratorio, las células se alteran, ¿no? No hay sustancia surfactante, por lo tanto, se colapsa el alveolo. Hay células inflamatorias como macrófagos neutrófilos. Hay producción de citoquinas proinflamatorias. Hay fibrina. Hay tendencia a la coagulación, a la trombosis, ¿no? Y también hay sustancias proteásicas, ¿no? Que van a destruir el alveolo, la pared del alveolo. Lo mismo. Finalmente hay un concepto muy importante que es la gradiente alveolar arterial. ¿Qué significa? Significa restar la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. En teoría, si yo ingreso como 100 de oxígeno a mi vía aérea alveolar, debería llegar a la sangre como 100, ¿no? Y eso significaría que mi pulmón está sano, ¿ya? Si del alveolo pasa a la sangre la misma cantidad, quiere decir que el pulmón está sano. Pero no es específicamente pues la misma cantidad, ¿no? La diferencia es más o menos de 5 a 14 milímetros de mercurio, es una diferencia pequeña. Entonces yo voy a tener como 100 y de repente voy a tener como 95 a nivel de la sangre. Eso me dice que mi pulmón está sano, ¿ya? Am, ¿Y cuáles son los síntomas de insuficiencia respiratoria? Varía mucho si es hipoxémica que es hipercándida. Yo les cuento mucho a mis alumnos cuando tenía una paciente que tenía una hipoxemia muy, muy grave y se le daba por romper cosas, romper ventanas, agitarse, golpear a la gente, ¿no? En cambio, la hipercápnica es un paciente que está dormido, tiende a estar nubilado, tienes que despertarlo para que abra los ojos, para que esté despierto, qué sé yo, ¿no? Entonces la clínica es muy diferente, muy opuesta de una de la otra. Ahora vamos a ver un ejemplo, dice. Dice un paciente que tiene disnea, le hacen su gasometría y encuentran que la presión arterial de oxígeno está disminuida en 54. Con eso ustedes pueden decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica. ¿Sí o no?
Sí, ¿no? Porque hemos dicho menos de 60 es tipo 1 hipoxémica. Y la presión de CO2 es 65. ¿Está en insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercápnica? Sí, porque hemos dicho que cuando es más de 60 es hipercápnica. Entonces tiene las dos, tiene hipoxémica y tiene hipercápnica. Pero me está diciendo que la gradiente alveolar arterial, es decir, la diferencia de oxígeno que hay entre el alveolo y en la arteria es de 14, o sea que es normal, es normal. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Es una fibrosis pulmonar? ¿Es un tromboembolismo pulmonar o es una enfermedad neuromuscular? ¿Cuál creen? Es una enfermedad neuromuscular. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que la gradiente alveolar arterial, la diferencia que hay de oxígeno entre el alveolo y la arteria es pequeña, como 14, significa que mi pulmón está sano. Entonces cualquier enfermedad pulmonar es falsa, ¿no? Entonces la enfermedad es neuromuscular. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien, entonces yo les voy a colgar la clase en PDF y le voy a decir a los chicos de la reunión de temprano para que les pase el video, ¿ya? O el audio, lo que esté grabado. Muy bien, gracias jóvenes, cuídense.